Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo nos encontramos en el 13º domingo después de Pentecostés, y por ser hoy 3 de septiembre, la fiesta de San Pío X, el patrón de la fraternidad sacerdotal. San Pío X, fundada por Monseñor Lefebvre y destrozada desgraciadamente por Smith-Berger y Monseñor Felé. En mi caso particular puedo decir que soy prácticamente el único miembro de la fraternidad. Sonaría un poco ostentoso, pero en realidad a mí me echaron. Yo nunca renuncié ni me fui de la fraternidad, e invoqué, aunque sea virtualmente, por escrito, el recurso a Roma por tratarse de la expulsión de un miembro a perpetuidad, como corresponde hacerlo según el derecho canónico, y como la petición no puede ser atendida por la Roma apóstate, así que hasta el juicio final, así de clarito y de sencillo. Y por eso me puedo dar el lujo de decir que soy uno de los pocos, o casi el único, porque los demás se fueron con justas razones, pero con un acto propio de voluntad. Pues bien, en mi caso no fue así. Sí, algunos decían que me hice expulsar. No, lo que pasa es que no me iba a doblegar ante los caprichos de un superior traidor, así de claro, porque la autoridad no está para eso. Pero de todos modos, queda claro que en justicia y según los cánones, el recurso invocado pues paraliza la expulsión, así de claro. Pero bueno, de todos modos podrán decir, y los que están en la neofraternidad, que no se hayan dado cuenta, como los que están en la Iglesia Católica, que están en la contraiglesia del Anticristo, igual. Aquí en Colombia va a venir Francisquito, y cuánta gente no va a ir a aclamarlo como debiera de ser si se tratara de un verdadero papa. Es lógico, la gente no se da cuenta. Pues bien, lo mismo pasa en la fraternidad. Los sacerdotes no se dan cuenta o no se quieren dar cuenta, pero está claro que el planteamiento es otro. Y el gran patrón San Pío X, que ha sido un gran santo papa, ejemplo contra el modernismo y apocalíptico, faceta que en la fraternidad, desgraciadamente, no se conoce o se desconoce. Y papas santos no ha habido más de 4, si no me falla la memoria histórica, en 1000 años. Antes de San Pío X, San Pío V, siglo XVI, 1570, por ahí. Anterior a él, Gregorio VII, San Gregorio VII, año 1070, por ahí, siglo XI. Y un poquito antes, en el mismo siglo XI, 1050, 40, San León IX, y se acabó. O sea que en 1000 años 4 papas santos. O sea que vino declinando desde hace tiempo. En el año 1000, 2 papas santos, después del año 1500 y el siglo XX, y se acabó el cuento.
presagio también del declive. De los hombres de iglesia, cuando al principio todos eran santos. Se cortó la cadena ininterrumpida que venía de papas santos justamente con el Papa Liberio, que algunos lo quieren defender a ultranza, pero así fue. Entonces vemos que no es muy común tener papas santos, y San Pío X, al comenzar su pontificado en lágrimas, porque no quería ser, como muchos ambicionan, ser papa, pidió al cónclave que no se fijaran en él. Si no hubiera salido él, hubiera salido Rampolla, masón de pura cepa. Y lo eligieron igual, y ahí sí podemos decir por obra y gracia del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo actúa siempre, actúa en nosotros, y cuando pecamos no estamos actuando por el Espíritu Santo. Entonces lo mismo pasa en los cónclaves. Es el Espíritu Santo que interviene, pero si los cardenales oyen otras voces, no es el Espíritu Santo, me perdona. Así de claro. Como todo el actuar humano, la moción de Dios, siempre esa confrontación entre la voluntad de Dios y la libertad del hombre. Y sin embargo, todo movimiento lo produce por moción natural o sobrenatural Dios. Nada se movería si Dios no le da vida y movimiento, así de claro. Que los teólogos se enreden al explicar esto, por imbéciles, hay que decirlo, es otro problema. Aunque Santo Tomás lo tiene muy bien explicadito, que no lo entiendan es otro problema. Porque muchos teólogos debieran de ser vendedores de pepino en el mercado y no doctorcitos leguleyos de teología, así de claro. Pero bueno, de todos modos, San Pío X, con lágrimas, y aceptó como una cruz, no lo aceptó como un honor, una gloria, como una cruz en servicio a la verdad, a la doctrina, con esa fortaleza y suavidad que le caracterizó. Un hombre de origen humilde, pobre, caminaba 4 kilómetros para llegar a la escuela y a pie descalzo para que los zapatos no se le gastasen, y se los ponía casi al llegar. Pero de cuna, porque eso de ser un pobre, paria, un pobre inculto, un pobre ignorante, eso es producto del siglo XX y del marxismo. Uno puede ser un pobre digno, y eso es lo que debe de ser todo católico. Y por eso la Iglesia predica la pobreza, y nuestro Señor nació en la pobreza, que no es la miseria, ni es la incultura, ni es la falta de cuna, ni es el desmadre. Porque hoy cuántos ricos no nacen desmadrados y pobres, desgracia del siglo XX y XXI. Entonces lo importante es no tanto la condición social, sino ese acopio de principios, y que en la pobreza, si se lleva una vida cristiana digna, se tiene más mérito, es más fácil.
pero se tiene cuna, principios, valores, como llaman hoy. Porque está todo trastocado. Si no, la iglesia no podría predicar la pobreza como virtud. Pero todas estas cosas están trastocadas. Entonces San Pío X, de una suma pobreza. Sus hermanas vivían pobremente, y él vivió pobremente aún siendo papa. Y vaya gran papa que fue, santo. Y martillo de herejes, denunció el modernismo. Ignis Arden era su divisa papal, fuego ardiente. ¿De qué? De caridad, de amor en la verdad, en la doctrina. Y por eso defendió la iglesia de sus enemigos. Se eclipsó, por decir así, la decadencia que venía desde antaño del papado y de la iglesia en su parte humana. Se frenó el modernismo, pero apenas murió, volvió fogosamente. Un Pío XII, gran papa, pero no tuvo ese fuego ardiente de San Pío X. Se dejó un poco influir por las sirenas del modernismo, del evolucionismo, del cientifismo. Vean cómo actuó con Fátima. Vio el milagro para él solo en el Vaticano más de una vez. Y vean, estaba mediatizado. Y no era un papa malo, vendido. Entonces, ¿qué tal con uno malo o vendido? El colmo. Y peor, herejes como tenemos con estos 3 o 4 últimos papas. Y así su gran divisa, instaurare omnia in Cristo. Y Monseñor Lefebvre decía, ese instaurare es recapitular todo en Cristo. Pero no se vio la faceta apocalíptica cuando desde su primera encíclica, desde el Supremo Apostolado, ya dijo: el que mira lo que está ocurriendo, no es descabellado pensar que el anticristo está por llegar, si es que ya no ha nacido, en 1903. Y eso se ha olvidado. Todavía el Estado de Israel no existía como tal, que fue hasta el año 47 o 48, según la declaración o de hecho. Entonces, dos hechos apocalípticos. Lo que dijo San Pío X y después en el 47-48. Y todavía dudando qué tiempos son estos. Ignorancia o perversión, o las dos cosas. Ignorancia pervertida. Peor. Entonces, él ya lo decía. Era apocalíptico. La situación histórica del mundo. Y eso que no había habido Concilio Vaticano II. Entonces, esto viene de lejos.
Y no solamente eso, él también lo dice claramente en uno de sus escritos que se encuentran en la vida de Dalgal, que es una de las mejores, que hizo la biografía de San Pío X cuando todavía no era san, sino beato. Como San Pío X decía que mientras se mantuviera el imperio de la verdad por la Iglesia, no aparecerían las tinieblas del error, el anticristo. Y está dando sin quererlo cuál es el contenido del catejón o catejón, el famoso obstáculo. El imperio de la verdad mantenido por la Iglesia. Y cuando esa verdad no pudiera imperar más, ser sostenida más, vendría el anticristo. Lo dice San Pío X. Eso se desconoce en la fraternité. Hasta lo desconoció Monseñor Lefebvre, por lo menos no lo dijo en público. Y por eso yo puedo decir que se ha desconocido lastimosamente el carácter apocalíptico de San Pío X. Por toda la retahíla antimilenarista y antiapocalíptica, de lo cuales grandes hombres se hacen deudores. ¿De qué nos extrañamos? Cuando el error se socializa, porque no hay una inteligencia preclara y profunda y con tuétano que así lo diga. Como pasa con la denuncia que yo hago formalmente al Kempis. Y vean a todo el que me cargo. Personajes de primera. Santos incluso. Pero el errar es humano. Perseverar en el error es diabólico. Pero no porque un error se socialice y se difunda. Si se descubre, hay que denunciarlo, decirlo y afrontarlo con pruebas. Entonces ese carácter apocalíptico de San Pío X, totalmente desconocido. Lamentablemente, voy a dar una pequeña anécdota, y yo no soy de anécdotas, y creo que en alguna ocasión por ahí lo dije. Cuando estaba en el seminario le di la tesis en latín, un librito pequeño, del padre Alcañiz, sobre el milenarismo. Y Monseñor Lefebvre, guardo la nota, me lo devolvió a los 4 o 5 días con la nota de puño y letra, que ahí la tengo. Ciertamente, el milenarismo lo condenaría la Iglesia. No sé si lo leyó todo o no, pero un testimonio de una tesis doctoral donde prueba que la Iglesia durante los primeros 5 siglos, era milenarista, por los testimonios de los padres de la Iglesia, ¿cómo los va a condenar ahora? Quiere decir que Monseñor Lefebvre se dejó en la Gregoriana o donde estudió influir por el medio ambiente antiapocalíptico y antimilenarista. Después, hacia el final, algo dijo del misterio de iniquidad y del anticristo, y le dijo, estos papas son anticristos, sin aclarar ni cargar las tintas. Pero ya tarde.
Y mal dicho, porque cuando uno dice algo, debe de repetirlo, sobre todo si va en contra de lo que anteriormente uno ha dicho o ha orientado. Y por eso este desmadre interno en la fraternidad y la incultura exegética en la fraternidad. Entonces San Pío X lo dijo muy claro: hasta que no pueda ser posible mantener la Iglesia, el imperio de la verdad, ahí vendrá el anticristo. Y eso es un hecho a partir de Vaticano II. Y el imperio de la verdad es todo, es la fe, es el Espíritu Santo en la Iglesia, es la Santa Misa, porque siempre se ha dicho, bueno, ¿qué es el catejón, el catejón, o como se diga, el obstáculo? Si es la misa, si es la fe, si es el imperio romano en su orden cristianizado, es todo eso, porque el imperio de la verdad exige todo eso. Entonces mejor no lo pudo decir San Pío X. Quizás ni él mismo se dio cuenta que lo estaba revelando, como muchos profetas. Pero hoy, bajo una óptica de lucidez apocalíptica, está claro que ese tiene que ser el obstáculo. Y el obstáculo ya ha sido quitado. Dejó de imperar la verdad mantenida por la Iglesia a partir de Vaticano II. Eso está clarísimo. ¿Y qué es lo que hay? Confusión, error y tinieblas. Y hasta la misma confusión, peor que el error. Porque en la confusión yo no sé qué es lo bueno y lo malo, la verdad y lo verdadero. Si yo sé que el error es error, bueno, si me doy cuenta o lo quiero reconocer, después lo puedo combatir. Pero si no sé, como hoy en día ya no se sabe. No se sabe lo que es ser católico, qué es la fe católica, qué es un papa. Viene el payasito enarbolando la imagen sacrosanta del papa y del papado, y claro, un pueblo católico como uno de los pocos que quedan en el mundo, y yo diría el más católico de lo que queda en el mundo, Colombia. Bueno, claro que se va a alegrar, y me ven con sotana, uy, ya, se alegran ya, ¿y qué le va a decir uno a esa pobre gente? Pero es la patraña más grande, el engaño más grande. Pero la gente no ve la fe. Poco importa la fe, todo el mundo se salva, cualquier religión sirve. Es pecado lo que me parece, si me parece. Todo conculcado. Entonces, ¿qué estamos viviendo? La apostasía pura y dura es una apostasía, sin que necesariamente todos sus miembros sean formalmente apóstatas. Ese es otro cuento. Pero de que esto es una apostasía universal de las naciones de los gentiles, evidente. El que lo quiera ver y el que no, vaya a él. Entonces, mis estimados hermanos, vemos con San Pío X cómo tenemos un escudo y un resguardo para todo esto. Y cómo en la misma fraternidad sacerdotal San Pío X, esto hoy es olímpicamente desconocido.
Monseñor Felé se va a meter en el prostíbulo para convertir a las chicas malas del Vaticano. ¿Qué vamos a hacer? Y el muy virgen que va a salir desvirgado, perdónenme, por imbécil, si es que ya no lo está mentalmente. Toca dar esos ejemplos un poco grotescos, pero para que aterricemos. Es que no puede ser. Y es más, ya nadie puede hablar del Papa sin permiso de la Casa Generalicia. La verdad no se puede decir. Hay que ser autorizados. ¿Acaso la predicación no es pública, clara y neta? La epístola. No predicamos para agradar a la gente, ni a los superiores tampoco, ni a los fieles, sino a Dios, ni adular a nadie. Yo creo que eso lo he cumplido a rajatabla. Hasta se me va la mano. Deo gracias. Porque no hablo para beneficio mío, ni de nadie, sino para la gloria de Dios. Y punto. Y si me toca quedarme solo, pues hablaré frente a la pared. ¿Qué vamos a hacer? Esa es la hora del predicador. Por ese amor a la verdad y a los fieles, darle ese evangelio. Y no solamente darlo, como dice San Pablo, sino hasta dar la vida. Ese es el verdadero pastor, porque Cristo dio la vida como pastor por dar la verdad a la humanidad entera. Y esa es la misión del Papa. Pero es que nada más que un Papa sea upado por toda la judeo-masonería y toda la más media de telecomunicación y lo que fuera, eso ya es un signo de advertencia de que algo mal pasa. Los enemigos de la Iglesia no podrían hacerlo con un verdadero Papa. Y además todo lo que se dice y todo lo que se hace. Entonces vemos a dónde llegan las proporciones de las cosas. Que queda un pequeño rebaño fiel cada vez más reducido. Y si Dios no se apura en volver nuestro Señor, y los fieles pocos que queden, Cristo ven Señor Jesús, como oración primordial de estos últimos tiempos apocalípticos, nadie quedaría en pie en la fe el día de la parucía. Lo dice nuestro Señor. ¿Acaso encontraré fe? Entonces, mis estimados hermanos, que la fiesta de San Pío X nos ayude para consolidarnos en el papado, en el Papa legítimo. Pero es que este dogma del sumo pontificado ha sido también manoseado por Satanás, y por culpa de los teólogos imbéciles que han idolatrado al Papa, sobre todo después de la promulgación de la infalibilidad del Papa por Pío IX, por mal entender a la germánica indios de ojos azules un dogma de fe. Ese es el problema. Y por eso el Evangelio de la misa de hoy me estaba
mostrando cómo el sumo pontificado de San Pedro está basado en apacentar a las ovejas por el amor a Cristo. Y ese amor es en la verdad. Y eso es lo que hace al papado tan sublime. Pero por eso tenía que ser el último rincón de la iglesia donde tenía que entronizarse Satanás, como lo dice el exorcismo de León XIII, que se cambió. Que Satanás se entronizará en la sede de Pedro. ¿Con qué? Con un falso o pseudo papa. Entonces no es papa, es papa legítimo. Por eso hay que tener el concepto de legitimidad. ¿Qué vamos a hacer? Pero bueno, no me quiero alargar más, pero entonces vemos cómo un dogma tan excelso y sublime se destruye por una papolatría. Y ya yo me crea que todo lo que diga el Papa es de fe. ¿Y cuántos sedevacantistas hoy, viscerales, no admiten que un papa pueda claudicar en la fe? No. Tuvo que ser que nunca fue papa, pero que fue verdadero papa y claudicó, no. Y bueno. ¿Por qué? Porque están interpretando mal el dogma. No les da la cabeza. Son brutículis que quieren. Y como Monseñor Lefebvre no planteó el problema, ni de Monseñor de Castromayer, ni el padre Coach, ni ninguno lo plantearon, pues bueno, yo no digo la solución, pero sí plantear el problema para ver qué solución puede darse. Pero si yo planteo mal, ninguna solución es posible. Y eso es lo que pasa. Pues bien, mis estimados hermanos, que todo esto nos sirva para mantenernos firmes en la fe, como católicos, apostólicos y romanos, de esta iglesia perseguida en el desierto, reducida a su mínima expresión, y que espera pronto la parusía del Señor, porque si no, no hay ni cuerpo que los resista, ni quien lo aguante. Porque esto no puede ser más desastroso. Pero ahí está la esperanza de la parusía de Cristo Redentor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.